Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la parte de diseño de filtros, donde en los anteriores videos trabajamos configuraciones de filtros en cascada. La primera fue dos filtros pasivos en cascada para generar uno de segundo orden. Luego un filtro activo en cascada con un filtro pasivo, donde nos dimos cuenta que la primera configuración, que fueron dos filtros pasivos, como tal no funciona para obtener la misma función de transferencia final, y la segunda sí lo logramos, donde era un filtro activo luego conectado con un pasivo. Hoy vamos a continuar con esta parte partiendo de la misma función de transferencia. Entonces queremos generar esta función de transferencia a partir de la unión de dos filtros, donde cada uno de los filtros tiene la función 1 sobre s más 1. Recordar que esto lo estamos haciendo para omega c igual a un radian por segundo, para simplificar un poco los cálculos. Igual cada uno de estos valores lo podemos escalar, como lo hicimos en el primer video de diseño de filtros, donde utilizábamos las tablas de Butterbot para poder escalar cualquier tipo de filtro que nosotros quisiéramos trabajar. Listo, bueno, teniendo en cuenta esto, digamos que en este caso vamos a trabajar con filtros activos. Entonces vamos a conectar dos filtros activos en cascada. Entonces, la función de transferencia para este filtro activo, recordar que, digamos que en uno de los videos que hicimos al inicio de toda la parte de instrumentación, trabajamos para llegar a esta configuración final. Igual digamos que hoy haremos el análisis general, pero para este solito teníamos que las condiciones que nosotros teníamos era que omega c era 1 sobre R1 por C y H0 igual a R3 sobre R2 más 1. Como nosotros queremos que la función de transferencia sea como la mostrada acá, entonces va a ser 1 sobre S más 1. En ese caso, omega C debe ser 1 y H0 debe ser 1 también. Entonces, para que omega C sea un radian por segundo, lo que vamos a utilizar es que R1 es igual a un ohmio y C es igual a un faradio. Como les digo, acá estamos utilizando simplemente valores para demostrar cuáles son las configuraciones viables en la utilización de filtros para generar filtros de orden superior. En la realidad, pues obviamente R1 utilizaríamos un valor mucho más grande y el condensador un valor mucho más pequeño, para que en valores comerciales sea mucho más fácil de adquirirlos, y en especial por el tamaño del condensador, ¿no? Digamos que un tamaño de un condensador de un faradio sería bastante grande. Y lo siguiente es que para que H0 sea igual a 1, entonces R3 sobre R2 debe ser igual a 0. Entonces ahí tenemos dos opciones, que R3 valga 0 o que R2 sea mucho más grande que R3, digamos que tiende a infinito. Entonces, como enunciado vamos a decir que R2 tiende a infinito y R3 es igual a 0. Recordar, R3 que sea 0 es como si esto fuera un cable, R2 que tiende a infinito es como si esto fuera circuito abierto. Igual, al igual que como lo hicimos en el video anterior, vamos a analizarlo de forma general y al final reemplazamos los valores para darnos cuenta que para cualquier valor va a seguir comportándose exactamente de la misma forma. Entonces, en este caso vamos a utilizar dos veces el mismo filtro para ver y darnos cuenta si generamos la misma función de transferencia al unir dos filtros activos de esta forma, digamos partiendo de la idea general de que uno piensa que sí se puede hacer. Digamos que para el primer caso, cuando lo hicimos con dos filtros pasivos, nos dimos cuenta que la función de transferencia cambia. Bueno, entonces para poder hacer esto, entonces los amplificadores operacionales los analizamos por el método de nodos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear dirección de las corrientes en cada uno de los elementos para poder comenzar a plantear las leyes de corrientes de Kirchhoff para poder encontrar los voltajes de salida. Entonces acá nosotros vamos a tener dos etapas, un voltaje de salida 2 y digamos que acá esta parte del primer amplificador lo podemos llamar voltaje de salida 1. Este va a ser nuestro primer filtro, este va a ser el segundo, y de esa forma vamos a verificar el comportamiento de la función de transferencia de cada uno de los filtros y del filtro total, que sería en la salida 2 que nosotros tenemos en la parte derecha. Recordar, siempre que estamos buscando la función de transferencia de la salida, digamos donde nosotros lo queramos determinar, entonces por eso también lo podríamos hacer acá, sobre la entrada. Entonces nuestra entrada está acá en la parte izquierda. Entonces para eso, digamos que primero tendríamos que analizar el de la parte izquierda para ir encontrando valores en términos de entrada hasta llegar al voltaje de salida 2. Entonces vamos a analizar primero el primer amplificador. Entonces acá un segundo les comparto en pantalla el circuito para que vayamos trabajando
las dos partes. Acá, listo, ya lo coloqué en la parte superior. Entonces, lo primero son las condiciones iniciales del amplificador operacional. Entonces, recordar que si nosotros trabajamos bajo el supuesto de que el amplificador operacional es ideal, digamos que siempre trabajamos bajo ese supuesto, el voltaje más es igual al voltaje menos y la corriente 1 es igual a la corriente 2 y vale 0 amperios. Estos son los voltajes de entrada y las corrientes de entrada de nuestro amplificador operacional. Listo. Con eso ya en mente, entonces lo primero que podríamos hacer es plantear ley de corrientes en el nodo más, que nos va a relacionar la entrada con el B más. Entonces en este caso simplemente IR1 va entrando es igual a la corriente del condensador que va saliendo más la del amplificador que vale 0. Entonces digamos que por eso nos la colocamos acá. Entonces IR1 en términos de nodos, ¿qué sería? Voltaje de entrada menos voltaje más sobre R1 y la corriente del condensador sería B más sobre 1 sobre SC, pero realmente por ley de las orejas vamos a multiplicar B más por SC. Digamos que es lo que tenemos acá en esta parte de la ecuación. Lo siguiente es organizar la ecuación para poder despejar B más, ya que el voltaje de la entrada, la resistencia del condensador ya la conocemos. Entonces, el voltaje de entrada va a ser igual a B más factor D, pasamos a multiplicar el R1, entonces S por C por R1, y pasamos el B más que está negativo, pasa al otro lado, positivo. Entonces va a ser más B más, pero como ya saqué factor común, entonces B más ya me factoriza todos estos términos, nos queda simplemente más 1. Ya acá despejamos el B más, entonces el B más va a ser igual al voltaje de entrada dividido en este término acá, S por C por R1 más 1. Recordar a partir de la primera ecuación que nosotros planteamos que como el B más es igual al B menos, entonces simplemente el B menos también va a ser igual al voltaje de entrada sobre SC por R1 más 1. Listo, ya acá encontramos la primera parte de nuestro amplificador operacional. Lo siguiente es plantear el nodo B menos para poder encontrar la segunda parte del amplificador con respecto a la salida. Entonces, cuando hacemos eso, en este caso lo que nosotros tenemos es que la ley de corrientes en B menos va a ser IR3 es igual a IR2. Entonces, digamos, simplemente va entrando IR3 hacia el nodo B menos y va saliendo IR2. IR3 en términos de nodos, ¿qué será? Voltaje de salida 1, que es la del amplificador 1, menos B menos, y la corriente, bueno, esto sobre R3, y la corriente en R2 va a ser simplemente B menos sobre la resistencia 2. Ya teniendo en cuenta eso, simplemente organizamos la ecuación. En este caso el término que no conocemos es el voltaje de salida 1, porque el B menos ya está en términos de la entrada. Entonces organizamos la ecuación para despejar el voltaje de salida 1. Entonces pasamos a multiplicar R3, entonces nos queda B menos factor de R3 sobre R2, y este menos B menos pasa al otro lado más B menos, sacando factor común simplemente nos queda más 1. Listo. Entonces nuestra función de transferencia, ya reemplazando como tal también el voltaje menos por el voltaje de entrada sobre ese C por R1 más 1, es igual a esta función que nosotros tenemos acá. Yo en este caso lo que hice fue directamente pasar el voltaje de entrada a dividir para encontrar nuestra función de transferencia. Digamos que ahí fue un paso extra que hice directamente en esta ecuación. Y acá lo que nosotros ya podemos hacer es reemplazar los valores. Digamos, como les dije, acá lo hice en términos de todo. Acá al final ya lo reemplazo con los valores que vamos a utilizar para nuestros filtros. Entonces, recordando R1 y C valen 1, entonces nos queda 1 sobre S más 1, R3 vale 0, R2 vale infinito, entonces nos queda este término vale 0, nos queda simplemente el 1. Entonces nuestra función de transferencia hasta este punto inicial nos va a quedar simplemente 1 sobre S más 1. Entonces, si recordamos, lo que esperamos es generar dos filtros de este tipo, donde cada uno me genera esa función de transferencia de 1 sobre S más 1 con respecto a la entrada que nosotros estamos trabajando. Entonces, hasta el primer momento, digamos que la función se está comportando como nosotros esperamos. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a analizar el segundo amplificador operacional. Entonces, para poder analizar el segundo amplificador operacional, en un momento les cambio el circuito a la otra parte, listo. Entonces, para analizar el segundo amplificador operacional que tenemos nosotros en este caso. Acá algo importante que no se les debe olvidar, nosotros no planteamos el nodo de salida de los amplificadores operacionales a menos que queramos calcular la corriente de salida.
del amplificador operacional. Como para el análisis que estamos haciendo todo es en términos de voltaje, no nos interesan las corrientes, no necesitamos plantear este nodo de acá. Entonces, si no planteamos este, el siguiente que debemos plantear es el nodo más, digamos similar a lo que hicimos en el primer amplificador. Entonces, en el nodo más del segundo amplificador tendríamos que entra la corriente en R1, digamos que son los mismos términos del primer amplificador, y sale la corriente del condensador. Entonces, teniendo esto en mente, lo que nosotros tenemos simplemente IR1 es igual a IC. Lo otro, digamos que siempre tener en cuenta que para cada amplificador se cumplen las mismas condiciones. ¿Cuáles son las mismas condiciones? Que las corrientes de entrada son igual a cero y que el voltaje más es igual al voltaje menos. Digamos que acá para diferenciarlo del primer amplificador le coloqué el 2 para saber que estamos trabajando sobre el segundo amplificador. ¿Listo? Y para que lo puedan distinguir un poco. Entonces planteamos la ley de corrientes en el nodo más, entonces simplemente IR1 es igual a IC. Entonces acá algo importante, ¿a qué es igual IR1? Va a ser el voltaje de salida 1, digamos que esta va a ser como la entrada de este amplificador, pero digamos en términos de la primera parte del circuito va a ser como tal el voltaje de salida 1 menos el B más del segundo amplificador, o sea, B más 2 sobre la resistencia 1. Y el otro, la otra corriente que es la del condensador va a ser P más del segundo amplificador por SC, ya recuerdan, por ley de las orejas. Listo. Y acá lo mismo que hemos siempre venido trabajando. Como el voltaje de salida 1 ya lo conocemos, lo que tenemos que despejar es el B más 2. Paso a multiplicar R1 y luego paso el B más 2 a la otra parte. Entonces sacamos factor común, nos queda B más 2, factor de SC por R1, que sería el primer término, más 1, que es el otro factor que nosotros sacamos en esta parte superior. Ya teniendo esto, digamos que acá despejamos el B más 2, el B más 2 va a ser voltaje de salida 1 sobre SCR más 1. Y acá, como es el mismo filtro, digamos, unido uno tras del otro, llegamos como a la misma conclusión de la parte anterior, ¿no? Entonces, solo que en esa está en términos de la entrada general. Esta va a estar en términos de la salida 1, que es la entrada de este segundo filtro que estamos trabajando. Entonces, el B más 2 es igual al B menos 2 y ya lo tenemos en términos de la salida 1 y esta en términos de la entrada general de nuestro circuito. Listo, acá, digamos, haciendo el símil con lo que trabajamos en el primer filtro, lo que tenemos es que plantear el siguiente nodo que sería el B menos. Entonces, al plantear el B menos, lo que nosotros tenemos es que la ley de corrientes en B menos va entrando IR3 y sale IR2. IR3 es voltaje de salida 2 menos B menos 2 sobre R3. Y la corriente en R2 va a ser B menos 2 porque estamos en el segundo amplificador, sobre la resistencia 2. Veamos acá la ecuación que les estaba comentando. Acá lo mismo, lo que tenemos que organizar es para despejar, en este caso el voltaje de salida 2, que es lo que nosotros no conocemos. Entonces simplemente pasamos a multiplicar R3, entonces nos queda B menos 2 por R3 sobre R2 más 1. Quedamos sacando factor común, ya que este término está negativo acá, pasa positivo al otro lado de la ecuación. Listo, bueno, ya teniendo en cuenta esto, el voltaje de salida 2 va a ser simplemente reemplazando el B menos 2, voltaje de salida 1 sobre SCR1 más 1 por R3 sobre R2 más 1. Acá, ¿qué estoy haciendo? Simplemente reemplazando los valores, ya que el diseño para los dos filtros, como los queríamos idénticos, era exactamente el mismo. Entonces, en este caso lo que yo tengo simplemente es que este término se vuelve 0, esta multiplicación me queda simplemente S más 1, y entonces la voltaje de salida 2 va a ser 1 sobre S más 1 por voltaje de salida 1. ¿Pero qué es el voltaje de salida 1? Voltaje de entrada sobre S más 1. Si paso a dividir el voltaje de entrada, digamos, para poder encontrar mi función general, lo que yo voy a tener es que simplemente mi función de transferencia va a ser 1 sobre S más 1 por 1 sobre S más 1, que si nosotros hacemos la operación nos queda simplemente 1 sobre S al cuadrado más 2S más 1. Si ustedes se dan cuenta, esta es exactamente la función de transferencia que nosotros esperábamos generar, que digamos que es la que acabo de mostrar en la otra diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo de conexión, donde primero conecto un filtro activo y luego otro filtro activo, sí me genera la condición para generar filtros de orden superior. Entonces, hasta el momento,
Primera configuración, dos filtros pasivos en cascada, no me permite generar filtros de orden superior que mantengan la forma que yo espero. Lo que pasa es que lo que sucede es que cambian como tal los términos intermedios. Entonces, para nosotros cambia lo que nosotros conocemos como Q, que sería el que acompaña, bueno, omega C sobre Q, que es el término que acompaña a S. Entonces, primera configuración, dos filtros pasivos en cascada, no nos sirve. Segunda configuración, filtro activo, luego filtro pasivo, sí nos sirve para generar la función de transferencia. Y este que es nuestro tercer caso, dos filtros activos conectados en cascada, también nos genera la función de transferencia como nosotros lo esperamos. Digamos, importante porque estamos haciendo, digamos, esta parte que estamos trabajando acá. Bueno, acá ya voy a quitar el circuito. Esto lo estamos haciendo es porque nos dimos cuenta que lo que es cuando nosotros diseñamos filtros a partir de coeficientes de Butterworth, que son los que estamos trabajando en este momento, son multiplicaciones de las uniones de filtros. Entonces, para poder identificar cuál tipo de uniones sí podemos realizar, estamos identificando a partir de la generación de un filtro de los más sencillos, que sería uno de segundo orden. Entonces, digamos, concluyendo, al igual que en el caso anterior, lo que nosotros tenemos es que a partir del desarrollo matemático se puede identificar que al conectar dos filtros de primer orden, el primero activo y el segundo también activo, acá se me fue la palabra, los dos activos en este caso, se obtiene la misma función de transferencia esperada, por lo que se puede utilizar este tipo de conexión para generar filtros de orden superior. Importante, acá que en la diapositiva se me fue, los dos son filtros activos, entonces el segundo también es activo acá para que lo tengamos en cuenta. Listo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, espero haya sido de su agrado, no olviden suscribirse al canal para generar mucho más contenido, que estén bien.